Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo ahora. Gracias a todos que se están conectando. Bienvenidos a una nueva live de bienestar. Gracias por tomarse un tiempo, un momento de su día para reflexionar, para aprender cosas nuevas, para llevarse consejos, herramientas que les pueden servir para su vida, para su día a día y para su bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante porque aunque todos usamos nuestra voz en el día a día para diferentes cosas, pocas veces nos paramos para pensar realmente el impacto que tiene, ¿no? Porque no solo la voz comunica ideas, sino que también comunica emociones, estados internos, tensiones, y muchas veces dice mucho más de lo que creemos, ¿no? Y eso es especialmente importante cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Porque a veces no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo eso puede generar calma, cómo puede generar confianza, conexión con el otro, o por el contrario, también puede generar o activar tensión, miedo, distancia del equipo, del colaborador. Así que hoy vamos a hablar de eso. Seguramente a alguno de ustedes o a todos ustedes nos ha pasado que alguna vez vivimos una situación que comunicamos algo, un mensaje que en teoría pensamos que estaba bien y después el tono, cómo lo transmitimos o cómo nos transmitieron, cambió todo, ¿no? Justamente vamos a hablar de eso hoy, de cómo la voz, el tono, la forma como nos comunicamos puede impactar directamente en el bienestar, en la salud mental, en el clima, en el ambiente de trabajo, en el equipo. Así que nada, súper interesante el tema de hoy. Y antes de empezar, me quiero presentar brevemente. Eh, Mi nombre es Alice Dinis, para los que todavía no me conocen, soy Engagement Content Manager en GoIntegro. GoIntegro es una plataforma integral de recursos humanos que reúne en una misma plataforma comunicación interna, beneficios, reconocimiento, procesos de recursos humanos y bienestar. Y por eso siempre hacemos esos diferentes webinars todos los meses. Eh, y hoy, como siempre, nos acompaña un partner muy especial que es Psica Psicología, un gran aliado en todas las iniciativas de bienestar, de salud mental, bienestar emocional. Y hoy también estamos con otro nuevo partner que se llama 94 Humanos al Centro. Eh, y con ellas vamos a hablar de este tema tan importante. Primero entonces empiezo a presentar quiénes están acá conmigo hoy. Bueno, quería darle la bienvenida a Mónica Berenice Rodríguez, que es la fundadora y directora de Psica Psicología y es la organizadora de todos estos webinars que hacemos sobre diferentes temáticas de bienestar todos los meses. Así que gracias, Moni, por organizar este nuevo webinar y por estar acá con nosotros hoy. Además, tenemos dos invitadas muy especiales hoy que nos van a ayudar a profundizar sobre este tema desde diferentes perspectivas. Entonces les presento, nos acompaña hoy Flor Bosicio, que es consultora estratégica enfocada en transformación cultural, bienestar, liderazgo consciente y conexión. Y además es creadora de diferentes metodologías y programas orientados a construir culturas más humanas y liderazgos más conscientes. Y por otro lado, también nos acompaña hoy Mary Ann Villalobos, que es médica ocupacional, especialista en salud y bienestar en empresas y tiene un fuerte enfoque en salud mental, autocuidado y promoción del bienestar en el entorno laboral. Eh, bueno, así que primero, muchas gracias chicas por sumarse, por dedicar un espacio de su tiempo para explicarnos cosas tan importantes. Antes de pasarles la palabra a Moni y a ustedes dos, les quiero comentar a todos los que nos están escuchando acá o en YouTube que pueden interactuar con nosotros durante todo el webinar. La idea es que puedan hacer comentarios en el chat, que nos puedan enviar sus consultas y vamos a estar leyéndolos durante el webinar y al final también, si nos queda alguna pregunta sin responder, les vamos a responder. Y además, les recuerdo a todos los que tienen acceso a la plataforma de descuentos de GoIntegro, que ahí van a encontrar descuentos exclusivos con Psicología y lo pueden aprovechar justamente para cuidar su bienestar y el bienestar emocional de sus seres queridos, de todas las personas que necesitan y pueden aprovechar los descuentos, ¿sí? Ahora sí, Moni, te paso la palabra, así puedes comentar un poco más de psicología y
podemos avanzar con el webinar y meternos de lleno en este tema tan interesante. Muchas gracias, Alice. Quiero agradecerte y agradecer al equipo de GoIntegro por seguir sumando en estos esfuerzos con SICA para poder llevar a cabo estos webinars que son tan valiosos y que cada vez somos una comunidad más fuerte, más consciente del bienestar en las empresas. Y bueno, pues les comento brevemente para los que no conocen, SICA es una consultoría especializada en bienestar emocional dentro de las organizaciones con un fuerte enfoque en salud mental. Contamos con programas de apoyo al empleado, atención psicológica, capacitación, asesoría, entre otros servicios. Entonces, pues quiero agradecerles también muchísimo a dos grandes personas que nos acompañan el día de hoy, que son expertas. Ya nos hablaba un poquito Alice de la importancia de este tema de la voz. Y bueno, pues presentarles a Flor Bosicio y a Marian Villalobos, que nos estarán compartiendo este tema tan relevante, tan necesario, tan poco consciente, ¿no? Somos tan poco conscientes de este tema, pero bueno, ellas vienen justamente a abrir este panorama. Muchísimas gracias y bueno, pues sin más, les doy la bienvenida. Muchas gracias, Alice, Mónica, Winter, Zika y a toda la audiencia. Les voy a pedir un favor. Me gustaría que cierren los ojos en este momento, si pueden, donde están, si vienen manejando, escuchando desde algún lugar así, no, pero podemos ir conectando. Pero por favor, que inhalemos y exhalemos por boca o por nariz, por donde nos sea más confortable. Una vez más, inhalamos, exhalamos y una vez más, inhalamos y exhalamos. Y con los ojos cerrados, los quiero invitar a que recuerden de los últimos días alguna o algunas conversaciones que para ustedes fueron importantes. Si recuerdan cómo fue esa conversación, si fue una conversación difícil, si fue una conversación amena, si ustedes recuerdan cómo fue el tono en el que tanto ustedes como emisores o su receptor manejaron esta dinámica. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes en el cuerpo, en las emociones, ¿no? Cuando estamos escuchando la voz del otro, cuando estamos incluso escuchando nuestra propia voz. Y ahora les voy a pedir que inhalen y exhalen nuevamente. Y cuando se sientan que están preparados, pueden abrir sus ojos. Así les damos la bienvenida a esta sesión. Doctora, adelante, Merian. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos los que están conectados. La idea que tenemos Flor y yo en 90 por 4 es sobre todo hacerlos conscientes de los instrumentos con los que cuentan hoy ustedes y que seguramente podemos optimizar. Entonces, utilizando la voz y este recordatorio que Flor nos acaba de dar, les pregunto, ¿han notado ustedes cambios en la voz cuando están bajo estrés? Hagan un poquito de memoria. ¿Qué pasa en tu voz cuando estás estresado? ¿Has notado que puede ser que se ponga un poco temblorosa? A veces puede ser que hables como un poco más rápido. Cuéntame en el chat qué ¿qué indicios en tu voz, si las has notado, ocurren cuando estás estresado? Imagínate ese momento en el que a lo mejor tienes una junta importante, una presentación importante, tienes que concretar algún negocio, tienes que vender una idea. Fíjate que el conductor de tus mensajes es la voz. ¿Has hecho hincapié en cómo te están percibiendo los demás?
Y en esos momentos de mayor estrés tienes que presentar algo y a lo mejor no lo tienes todo listo. Y, ay, es que me falta revisar el último tema para poder estar ahora sí bien preparado o preparada. Cuéntame en el chat si has notado cambios en tu voz. Alice nos va a hacer el favor de comentarnos si hay alguien en el chat. Sí, sí. Voy leyendo algunos de los comentarios. Ay. Liz nos dice, tiendo a ponerme más, perdón, ahora hay muchos comentarios, estoy subiendo, tiendo a ponerme más firme y tiendo a subir el tono. A mí me pasa lo Ujú, mismo. ujú, ujú. Eh, Daniela nos dice, hablo más rápido y a veces más alto o a veces más bajo. Ujú. Eh, Subo mi tono de voz, el tono de voz cambia. Sí. Norma nos dice temblorosa o entrecortada. Eh, por- También alguien más dice, por lo general, hablo muy rápido o subo el tono, se modifica el ritmo, el tono, la intención. eh, Hablo de forma pausada y pensativa. Bueno, bien. Subo mi tono, subo el tono. Muchas personas diciendo que suben el tono y a veces tienden a gritar. Oh, Y otras personas eh, nos comentan muy bajo y de forma lenta. ok. Así que tenemos diferentes ahí cambios en la voz. Muchísimas gracias por responder. Ya ese es el primer tip que les doy. Hagan conciencia en esos momentos en los que se sienten estresados para que con los tips que les vamos a dar más adelante, tomen control ustedes de ese medio tan relevante que es la voz, para poder transmitir el mensaje que quieres transmitir. Porque imagínate, quieres cerrar una venta, quieres exponer una idea de relevancia y el receptor no te puede entender porque, como decías, hablaste muy rápido, el tono cambió y te notas nervioso, entonces, o nerviosa, entonces definitivamente hay que empezar a prestar atención de cómo la voz puede conducir o no el mensaje que quieres transmitir. Entonces, quiero comentarles el por qué pasan estos cambios. Existe una base científica, créanme que no les voy a aburrir, es bastante sencillo, pero quiero que entiendan que sí hay una tríada anatomofisiológica, es decir, tu cuerpo y las funciones que permiten que tu cuerpo esté activándose de una manera regular, van a cambiar cuando estás sometido a estrés. Sé que lo has escuchado muchísimas veces, el tan mencionado y terrorífico cortisol es producido por tu cuerpo y es necesario, ¿ok? Solo que en exceso, como todo, va a generar algunos cambios que se van a traducir en seguramente muchas sensaciones que ya me comentaste y algunas que a lo mejor no te has dado cuenta. Esa sensación de voz, de boca seca que te impide luego que la lengua se pegue al paladar y para hablar es como complicado, tembloroso, entonces te tiembla todo el cuerpo y por supuesto te tiembla la voz, que la voz para resonar necesita el cuerpo. Luego las manos sudorosas, y entonces estás, sobre todo si estás de manera presencial, como que tratas de limpiarte las manos porque, ay, y si tengo que, y si tengo que saludar a alguien o si tengo que, se van a dar cuenta que estoy nervioso. Esto pasa porque el cortisol activa muchos sistemas y en general la señal que le manda esta hormona a tu cuerpo es alerta, peligro, huida. Entonces todo el cuerpo se prepara como si fueras a correr, a salir de esa amenaza, sea real o no. Entonces, ante situaciones de estrés, que es la percepción que tú tienes de que no cuentas con los medios para poder solucionar un problema o una situación en la que estés en ese momento, entre muchos de los mecanismos que activa el cortisol de huida, también hace que se eleve la tensión muscular de tu laringe. La laringe es donde están las cuerdas vocales y es donde se produce la voz como tal. Entonces, ¿qué pasa? Justo lo que me comentabas. Al activarse esa tensión muscular, entonces hay cambios en la tonalidad y en la calidad de tu voz y por supuesto también en la intensidad. Más adelante te voy a comentar cada uno de los detalles de qué se refiere con el tono, con la intensidad, para que los puedas distinguir de una manera sencilla. Pero en general, los tonos se vuelven más agudos, es decir, como las voces de los niños, acá muy,
Ay, estoy nervioso. Muy, imagínense a Mickey Mouse, eso es un tono agudo. Y entonces eso hace también que el receptor te perciba efectivamente, no solamente por tu lenguaje corporal, sino por cómo transmites la voz, que estás nervioso. Ahora, también hay evidencia clínica de que existe una correlación significativa entre el estrés percibido y los síntomas vocales. No solamente el tema de que sientes que la tonalidad cambia, sino que además sientes molestias. Justo antes de hablar, tengo que como que aclararme la garganta. ¿Por qué será? No solamente siento la boca seca. Después de que hablé ante tal audiencia o después de tal junta, resulta que me quedé como disfónica, afónica, o sea, la voz se me fue de repente o me siento como cansado, cansada, me dolió la garganta. Todo esto tiene que ver con la tensión muscular derivada de la influencia, obviamente, de ese entorno de estrés en el que estás. Pero ahora quiero que vayamos un pasito más adelante, sobre todo porque este tema me súper apasiona, soy médico ocupacional y entonces me interesa muchísimo que empieces a considerar cuál es tu exposición laboral con respecto a tu voz. ¿Sabías que tu voz es un instrumento para trabajar? ¿Qué harías tú si estás disfónico o disfónica? ¿Cómo podrías conectarte? ¿Cómo podrías transmitir el mensaje? Resulta que viene la presentación y no puedes hablar. Se conoce que en los líderes que usan su voz más de 6 horas al día ya es considerado como una exposición laboral. Pero no nos quedemos solamente con esa idea, vamos a ahondar un poco más sobre ¿tengo exposición o no? ¿Qué tal si hacemos un autodiagnóstico express? Veamos si cumplo o no cumplo con esos criterios. Entonces, les hago estas preguntas, son súper sencillas, y solamente coméntenme en el chat al final si se identifican o no con estas situaciones. En primera instancia, ¿hablas activamente más de 4 horas al día en tu trabajo? ¿Ocurre, no ocurre? ¿Has sentido que tu voz está fatigada o ronca, como les comentaba, al final de una jornada intensa en las últimas 2 semanas? ¿Tienen el hábito de carraspear o aclarar la garganta? A lo mejor ese término no lo usan en algunos países, por eso lo coloco acá, como aclarar la garganta antes de hablar en público o en reuniones difíciles o incluso en el discurso. Si han notado que hay personas que están hablando y disculpen y toman agua. Y hablando de la hidratación, toman menos de 1,5 litros de agua al día. Vamos a descontar el café, vamos a descontar la Coca-Cola, perdón por el refresco, cualquier refresco que consuman, vamos a descontar bebidas azucaradas, las vamos a dejar de lado, no los voy a juzgar. Solamente díganme si solo agua consumen menos de 1,5 litros. Si respondieron sí, al menos a 3 de estas 4 preguntas, tienen un perfil de riesgo vocal. Cha, cha, chan. Coméntenme en el chat si se identifican con esto. Alice Sí, me dirá. ya hay varios comentarios ahí diciendo, la mayoría dice que sí a casi todas las preguntas. Ok, pero no se preocupen, hay solución, pero sí es importante que conozcan todo en el cuerpo colabora para que la voz se produzca. Muchas veces pensamos tenemos esa idea de que la voz solo se produce en la laringe. Y luego si la doctora te dice que hay tensión laringea cuando estás estresado, sí es cierto, la voz se produce en la laringe. Pero para que la voz se produzca, no solamente vibran las cuerdas vocales, necesitas un aparato de resonancia que está aquí en tu cráneo. En el cráneo hay como unas cámaras especiales que hacen que rebote el sonido y luego se pueda expresar a tu entorno, pero además todo el cuerpo colabora para que la voz se produzca. Entonces, el día y la hora en que tú tengas, por ejemplo, dolor de cabeza,
me duele el cuello, tengo tensión muscular. Bueno, hasta que me duele el dedo gordo del pie, cualquier situación que pueda generar malestar, molestia en el cuerpo, se va a ver reflejado en la voz. Si no es así, imagínense estas situaciones en las que a lo mejor ustedes están, es muy típico, tengo dolor de cabeza y alguien se les acerca y les pregunta, ¿estás bien? Porque te pregunto que estás bien, pero de repente en la voz te notas como apagado. La gente lo percibe así como, te noto como apagado, claro, porque tengo dolor. Entonces, la proyección sonora de tu identidad, que es la voz, se va a transmitir de una manera diferente. Y esto es importante que lo conozcas porque así como es importante que tú percibas la voz como parte de tu identidad, así te perciben en el entorno en el que estás trabajando, en el que te estás desarrollando. Entonces, todo el cuerpo está hablando de lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, y la voz va a ser un amplificador de eso. Entonces, no sé si se han fijado que hay muchas personas que en temas de comunicación y en temas incluso de oratoria, hay muchísimo enfoque en el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal comunica muchísimo, fíjate que hay ciertas poses que pueden transmitir mensajes contradictorios, pero ¿sabías que tu voz también es parte de ese conductor del mensaje y que si no te enfocas en él, puedes estar transmitiendo mensajes contradictorios? Y además que hay un impacto en el entorno de tu persona hacia el entorno donde estás. Esto es, si eres un líder, hay estudios, por ejemplo, de autores como Gallup, que comentan que hasta el 70% de engagement de un equipo es derivado de lo que puede transmitir el líder. Y en esa parte de la transmisión tiene que ver con la comunicación. ¿Qué mensaje estás comunicando a tu equipo? Entonces es muy complicado que, por ejemplo, estés liderando un equipo y la gente perciba un mensaje coherente de vamos a actuar y este es el desempeño y vamos a llegar a este objetivo, cuando de repente el líder no lo está comunicando con su voz. Imagínense un líder que tiene un equipo de trabajo, está transmitiendo un mensaje relevante y vamos todos, por favor, a seguir desempeñándonos. Imagínense una voz monótona, medio temblorosa, medio que no se cree lo que está diciendo. Esa falta de coherencia entre la voz y el mensaje, así como la falta de coherencia del lenguaje no verbal hacia el público, lo único que va a transmitir es si él no se lo cree y yo por qué me lo voy a creer. Entonces es súper crucial, si lideras equipos, que tomes en cuenta que la voz también puede ser un instrumento que te puede abrir puertas o te puede entorpecer las dinámicas que quieras crear. Y entonces también es relevante entender qué pasa cuando en el entorno, en pocas palabras, no se dan las condiciones necesarias para que el empleado pueda desarrollarse. Es decir, que no sea un entorno laboralmente saludable. ¿Qué tal que el entorno también está propiciando a que no quieras hablar? A silencios, pero no son solo silencios incómodos, sino silencios en defensa. Aquí seguramente Mónica nos podrá confirmar esto. Es decir, a veces exigimos a los miembros de los equipos que se comuniquen, es que deberías ser audaz. En algunas empresas internacionales, be bold, ¿no? Alza la voz, pero no en un tono de como grosero, sino más bien sé audaz y di lo que piensas, porque es importante. Pero sí, ¿y si el entorno no lo propicia? ¿Y si no existe seguridad psicológica en el entorno como para que yo me comunique? Y además eso se escuche en las voces de los equipos. ¿Por qué traigo esto? Es tan relevante el, la salud individual de cada uno de los miembros de un equipo. Es tan importante como la salud del entorno en el que se está desempeñando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se gestiona emocionalmente
tanto en lo individual como en lo grupal, se va a escuchar en la voz. Entonces vamos a notar que de repente en una reunión siempre habla como que el mismo tipo de persona. El tipo de personas que a lo mejor interrumpe, le gusta interrumpir al otro, que atropella con sus palabras, que eleva la intensidad y apaga a los demás a costa de empujar ese mensaje. Te muestro todas estas situaciones porque es la voz parte de fundamental de la construcción de la conversación. Y en este sentido, le doy la palabra a mi querida Flor para que nos comente un poco más sobre esta misma construcción. Gracias, Mary. Me dejaste sin voz. No, francamente creo que es un elemento que tenemos en nuestra corporalidad todos los días. Y por ejemplo, ahora que yo estuve callada y escuchando atentamente esto que decís, ¿no? De la hidratación, antes de comenzar a hablar, ¿cómo es que nos estamos presentando hacia nuestro público, hacia nuestro receptor? Y uniendo un poco con esto de la voz, me gustaría comentarles por qué las conversaciones importan en el liderazgo y sabemos que tenemos que traer datos, datos que investigamos, datos que nos lleven a ser más conscientes por qué este punto de interés. Y estos datos dicen, después de varias investigaciones, que el 80% de los problemas en las organizaciones tienen raíz en la parte de la conversación. No sé si quieren ir comentándome en el chat qué opinan ustedes, porque la gran mayoría de los conflictos, a veces fricciones, disfunciones, ¿no? Dentro de la organización no tienen origen ni en la parte estructural, no tienen origen técnico, es en nuestra conversación. Esto significa que problemas como falta de alineación, malos entendidos, ¿no? Que baja moral a veces del equipo, suelen surgir porque no hablamos lo necesario, porque no se habló bien. Y les tengo un dato, a veces ni siquiera se habló. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han tenido un problema? Quizás en el último mes, vamos a hacerlo un poco más grande, en sus trabajos, que en el fondo eran un malentendido, que no habían tenido posibilidad de conversación. Y si quieren compartirlo en el chat, nos vamos dando aquí una idea de cuánto es el peso de estas conversaciones y el valor. ¿Cuántos han perdido talento? Y también esto es importante, porque ese colaborador no se sintió escuchado y no se generó ese espacio de conversación. ¿Alguien tuvo alguna conversación de estas inexistentes en estos días y le hubiese gustado tenerla? Porque estamos viendo que cuando compartimos con nuestra voz y le ponemos toda esta intención, las cosas cambian. También descubrimos que pasa algo maravilloso. Los equipos más comprometidos son cuando los líderes escuchan activamente. Entonces generamos ese espacio de conversación y eso 4 veces más de engagement de lo normal. Es un número y es algo muy importante en un momento donde muchas veces hablamos de fuga de talento, de presencia, ¿no? Mi cuerpo está sentado en la silla, pero mi alma se fue, digo yo siempre. Estoy, pero no estoy. No tengo engagement para con la organización, para con el equipo y por supuesto para con los resultados. Entonces aquí los líderes, cuando practicamos la escucha y propiciamos estos espacios de conversación, no estamos oyendo, estamos escuchando, estamos comprendiendo, estamos validando y prestando atención a lo que generamos en este espacio conversacional. Y este número de 4 veces más engagement, créanme que es un impacto sumamente valioso e importante.
El otro punto es la conversación como herramienta de liderazgo. Y todos ejercemos liderazgo, incluso hasta en nuestras familias. Y eso lo tenemos que llevar como muy presente, porque cuando tenemos herramientas como líderes, tenemos datos, tenemos procesos, estructuras, la conversación ocupa el primer lugar para que ese mecanismo sea directo, para que podamos transmitir esos famosos KPIs, OKRs, objetivos y todo lo que se mide dentro de la organización. Entonces, sin conversaciones efectivas, ninguna otra herramienta tiene valor. No la podemos validar, o sea, se queda floja. No entra en esta condición de apalancamos con esta conversación, donde muchas veces cerramos con necesitas algo de mi parte, de manera muy amorosa, digo yo, e invitando a generar esta conversación es, necesitas más información. No estamos revalidando desde la conversación si los acuerdos quedaron claros. Y después otro punto que a mí me gustó poner acá, infinito, el signo del infinito. ¿Por qué? Porque la conversación es la unidad mínima de cultura organizacional. Es lo mínimo con lo que tenemos que empezar a relacionarnos para generar y construir esos valores después que tenemos escritos en la pared, ¿no? O en el cuadro de nuestra organización o en los manuales, porque si no los conversamos, no los llevamos a la voz, se quedan en ese lugar, en ese papel y en ese manual. Entonces, cada intercambio entre personas, y algo que les quiero traer, que yo todos los días trato de ser consciente en este punto, estamos hiperconectados, estamos más conectados que nunca, pero estamos más desconectados también al mismo tiempo humanamente, porque no estamos generando estos espacios de conversación. Estas conversaciones que son mirarnos a los ojos, como decía Marianne, nuestro lenguaje corporal, que también es importante. Pero si empezamos a prestar atención a ese momento de presencia en una conversación, vamos a descubrir que tenemos muchísimos elementos que son de alto valor para poder empezar a gestionar muchos de los puntos que en el día a día, en los equipos como líderes y dentro de la organización, van a generar un impacto que es acumulativo y no tiene límites. Por eso lo llamo infinito. Los invito a pensar en esas conversaciones que tuvieron, pero más allá en esas conversaciones que van a tener con estos puntos que les estamos compartiendo. Y me gustaría leerlos en el chat, si les hace sentido, si estamos siendo, porque a mí también me pasó, conversar, bueno, ok, pero cuando somos conscientes de lo que estamos transmitiendo, el famoso circuito que veíamos, ¿no? Del proceso, emisor, mensaje, receptor. Y cuántas veces es muy importante también validar lo que estamos conversando para saber que estamos alineados. Y en este cúmulo de investigaciones, y les quiero contar algo que es muy íntimo. Cuando yo le conté a mi madre que iba a platicar o a hablar sobre este tema, me dijo, es que desde chiquita no parabas de hablar. Y le dije, sí, ma, pero hablar no es lo mismo que conversar cuando estamos poniendo intención y estamos buscando comunicar una idea para que la otra persona la reciba tal y como queremos entregarla. Y hemos estado mucho tiempo investigando que si este es el core de punto de partida en temas organizacionales, ¿no? En relacionamiento, en malos entendidos dentro de las organizaciones y, ¿por qué no, también en la vida misma, en la familia, con los amigos? Hay que medir esta situación. Y se nos ocurrió que el IMC era el punto de partida que queríamos como metodología. Pero les tengo una noticia, el IMC no es lo que conocemos, que es el índice de masa corporal, ¿no? Siempre cuando vamos a la báscula, al InBody, con el nutriólogo que nos dice cómo está tu IMC, ese también es importante. Pero aquí es el índice de madurez conversacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos conscientes de que la conversación tiene un propósito, lo tomamos con una madurez y una responsabilidad distinta. Entonces esta herramienta, que es muy sencilla, sabemos que estamos en épocas donde
necesitamos sacar las cosas rápidas, pero créanme que los puntos de valor que fuimos descubriendo nos han dejado realmente ilusionadas en que vamos a volver a sostener más conversaciones y vamos a volver a propiciarlos más allá del WhatsApp, que yo nunca invalido que sean metodologías o herramientas que nos faciliten. Pero también no tenemos que olvidar cuáles son las bases humanas de nuestro relacionamiento. Entonces, en esta herramienta, lo que vamos midiendo es la escucha, medimos la indagación, medimos la presencia, la emocionalidad, el aprendizaje. Y con toda esa información, nosotros podemos dar un reporte para saber en qué punto estamos de madurez conversacional. Y eso, ¿cómo se lo aportamos al equipo? ¿Cómo se lo aportamos a la organización finalmente, ¿no? Que es donde estamos el día a día. Y aquí encontramos 5 niveles. Y me van a decir si les hace sentido, ¿no? Porque lo fuimos escalando como el reactivo. El que contesta en automático, no nos escucha, ¿no? Está, y esto me ha pasado últimamente, que es, estoy facilitando una reunión y hay gente que está usando su teléfono. Entonces, ahí lo más probable es que estemos en modo reactivo porque contestamos en automático. El nivel informativo, ¿sí? Datos, 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 muy duro, muy racional, pero cero conexión emocional. Y eso en la conversación se nota. El colaborativo, ¿no? Que es la co-construcción. Y eso está bueno porque empezamos a danzar. Si pensamos a la conversación como una danza y como un baile, yo nací con 2 pies izquierdos, pero me gusta mucho observar cómo la gente baila. Es un paso y un paso, un paso y un paso. Y en esa danza, la conversación se convierte en algo que nos deja aprendizaje, que nos deja reflexión. Entonces, en esta apertura, lo que se genera es un diálogo genuino. Seguramente en este tiempo escuchamos hablar mucho de ser genuinos. Los invito a que seamos genuinos de a de veras, de verdad. O sea, tenemos que hacer un entrenamiento sobre cuándo lo estamos haciendo desde ese lugar. El reflexivo, ¿no? Metacognición y aprendizaje en tiempo real. Va rápido, se engancha, le hace sentido. Y el generativo, tenemos que llegar a ese nivel 5. Transformar identidad, cultura y posibilidades. Y para las organizaciones llegar a ese nivel 5, les tengo una noticia. Quizás podemos estar en el 1, el 2, no está mal. Necesitamos aprender, probablemente a reconversar desde otro lugar, para poder llegar a ser generativos. Y así obtener resultados y también bienestar. Porque cuántas veces una mala conversación o una conversación vaga no nos trajo sensaciones de malestar, como dice Marianne, estrés, agobio, te quedas pensando, no lo pudiste decir. Y como en el pitch elevator famoso, ¿no? Tenés unos segundos para demostrar qué es lo que querés decir. Es fundamental en el liderazgo, ¿por qué? Bueno, por lo que acabamos de compartir, el nivel 1 y 2, ¿no? Que ahí vemos que hay un poco de miedo, está ese silencio, no nos animamos. Ok, tenemos un gap. Esto es como en el coaching también. Lo vimos y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar y construir? Para llegar a ser líderes en nivel 4 y 5, donde creamos entornos psicológicos seguros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el entorno psicológico seguro, seguridad psicológica, donde podemos ser vulnerables, se generan las mejores conversaciones. Y como líderes, poder tener esa apertura para generar esa confianza, para que nuestros equipos compartan desde ese lugar seguro su vulnerabilidad, créanme que es un trabajo que han hecho bien como líderes, dejando una huella en cada uno de esos colaboradores. También decimos que no es un predictor, porque, o sea, el líder también tiene que gestionar desde su lado, pero sí nos ayuda muchísimo a tener información para ver cómo vamos quizás a regenerar o reestructurar nuestras juntas, ¿no? Tenemos información, input también de cómo son las otras personas con las que trabajamos. Eso es valiosísimo. Y el principio clave es que no puedes liderar más allá del nivel de tus conversaciones, porque es tu palabra, porque es lo que se ve. Esto aunado, y como lo sabemos,
en la cultura del ejemplo, que es ser walk the talk, lo que digo es lo que hago y desde ese lugar estoy siendo visto como líder. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda en el chat. Yo Em, les... por Sí. ahora no, pero hay dos comentarios que mientras ustedes fueran, mientras fuiste mostrando los puntos anteriores, que uno habla de suposiciones, malentendidos, que no, que creen que todo lo que dicen lo toman a mal. Y hay otro que habló justamente del grupo de WhatsApp que se interpreta o se lee algo que no era el mensaje que lo quisieron decir y creo que es un poco que faltan las otras dimensiones, ¿no? Eh, así Ok. que por ahora Y algo que les debe pasar, o sea, en nuestros WhatsApps o en nuestros audios, díganme quién no agarra y dice y pone el mensaje en por cinco. No sé cuántas formas hay de acelerarlo sí, para que llegue rapidísimo. ¿Cuánto nos estamos perdiendo también? ¿Cuánto solucionamos escuchándonos o 2 minutos de, tenés 2 minutos para platicar esto? Y no, sí, ni por escrito le ponemos sonido, porque quizás lo leemos desde, no sé, desde el coche, manejando, subiendo al colectivo o en el lugar que no es el entorno y el contexto propio. Acá veo una pregunta que dice Tania, que es, ¿y el nivel 3? ¿Qué pasó? sí, El colaborativo. El colaborativo es el punto medio. Yo creo que muchísimos estamos en ese lugar. Todos tenemos la buena intención de generar este espacio para conectar y aprender al llegar al próximo nivel. Hasta el último día que estemos aquí en esta tierra, digo yo, vamos a seguir aprendiendo si tenemos esta apertura para saber que todo lo que vamos recibiendo es algo que nos va a aportar valor o quizás no, pero por lo menos lo estamos escuchando y con una conversación lo podemos llevar también a discutir de buena manera, en una conversación que sea de manera honesta y respetuosa. Siempre también podemos decir no, ¿no? Pero yo ya estoy conversando demasiado y me estoy yendo rapidísimo. Aquí solo veo una pregunta que dice, ¿cómo puedo desarrollar el IMC si se está sometido al alto estrés y el cuerpo inevitablemente está reaccionando al mismo? Y esta pregunta se la voy a dejar a la doctora Mary porque el tema del cuerpo es fundamental. Muchas gracias, Flor. Gracias por la pregunta. Sí existe muchísimas herramientas que te pueden funcionar. La primera, y yo sé que seguramente la habrás escuchado mucho, tiene que ver con la respiración. Pero te voy a dar el fundamento anatómico de eso. Es que las cuerdas no pueden vibrar si no tienen el aire para que vibren, como un instrumento musical. Entonces, la respiración antes de una conversación, sobre todo si es una conversación difícil, es súper relevante porque además que te centra en el aquí y en el ahora, te da la carnita suficiente o el motor o la energía suficiente para que muchas cosas puedan fluir. Te da una pausa para que puedas detenerte a concretar tus ideas, pero también te da la herramienta para que tu aparato fonatorio funcione como es. Entonces, cuando estás estresado o estresada, seguramente has notado que te falta el aire, entonces hablas así, rápido y esas pausas para absorber aire es porque justo te faltó avisarle a tu cuerpo que necesita oxígeno para funcionar. Entonces, a propósito de eso, les traigo un tema que me fascina muchísimo porque además de médico ocupacional, también soy músico y me encanta la música, es parte de mi vida y lo que me conecta a mis raíces, pero también soy coach vocal, tengo diplomados en entrenamiento vocal y en vocalización. Y por eso he notado en mi práctica diaria con mis pacientes el cómo la voz se convierte en tu identidad cuando la sabes utilizar. Y de eso se trata el vocal branding. Seguramente han escuchado el personal branding, es decir, tu marca personal y todo el mundo se va. Y cuántas veces tengo que postear en las redes para que me vean y entonces para que a nivel profesional tenga relevancia. Pero la voz también tiene muchísima relevancia porque es tu identidad. Entonces, les pregunto, coméntenme sí o no en el chat, ¿a quién de los conectados les gusta su voz?
Cha, 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 chan. Seguramente todos los que han enviado alguna nota de voz, que le han dado play y escuchan su, uy, así me escucho, no me gusta. Doc, no todo el mundo cuando va a consultar conmigo, Doc, no me gusta mi voz. Y entonces les pregunto, A mí me pasa eso, Marian, no me gusta escuchar mis audios. No mira, sabes ¿y lo que... por qué, Alice? ¿Qué es lo que no te gusta No de tu sé, voz? creo que es eso, no me gusta mi voz, cómo suena. Bueno, entonces vamos a desmenuzar eso, Alice, para que te vayas aquí, al menos con herramientas de entender por qué no te gusta. Porque imagínate esto, hazte esta pregunta además. No me gusta mi voz. Entonces, ¿cómo crees que perciben tu voz los demás? O sea, si a ti no te gusta tu voz, y esto es duro, si a ti es como el cuerpo, si a ti no te gusta tu voz, no te gusta parte de tu cuerpo, ¿qué pasa con los demás? ¿Cómo te perciben los demás? Me voy a ir no solamente en el tema de autoconcepto, autoestima, me voy hacia el entorno organizacional. Vamos a traerlo a la realidad. Tu voz es parte de tu marca personal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esta identidad que yo misma o yo mismo no estoy aceptando? Un ejercicio súper fácil, todos tienen el micrófono apagado, así que no los vamos a escuchar, solo ustedes y su entorno se escucharán, pero les pido que hagan este ejercicio breve. Van a repetir su nombre varias veces, porque la tonalidad que ustedes utilizan para decir su nombre es la tonalidad o el rango de tonos de su voz hablada. ¿Ok? Hay personas que tienen una tonalidad grave, hay personas que tienen una tonalidad aguda. Eso tiene que ver con lo que aprendiste, con lo que imitas de tu entorno, con lo que percibe tu entorno cultural con respecto a la voz. Pero es importante que tú sepas en qué parte de tu cuerpo se está proyectando tu voz, para que a partir de allí empieces a construir una identidad que a ti te convenga y que lleve tu mensaje. Entonces, vas a repetir tu nombre primero colocando las manos en el pecho. Mi nombre es Merian, se escribe Mari, ya sé, pero se pronuncia Mary, es un tema. Entonces, mi voz, cuando yo empiezo a decir Merian, Merian varias veces, y toco mi pecho, siento como que resuena. Hagan el ejercicio, por lo menos tú, Alice. Empieza a decir Alice, 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 con el micrófono apagado, porque si lo prendes va a parecer que estás invocando a alguien, cuidado. Sí, por las dudas. Ok, entonces repite tu nombre varias veces y siente cómo vibra tu pecho. Luego lo vas a repetir varias veces colocando tus manos en tu garganta, varias veces. En mi caso, Merian, Merian, Merian. Y luego de último, el ejercicio es toca la frente y si es posible, todo lo que es la máscara, le decimos nosotros la cara, y empieza a pronunciar tu nombre. En mi caso, Merian, Merian, Merian. Y compara. De esas 3 veces donde sentiste cómo resonaba tu voz, ¿en dónde vibraba más? En mi caso específico, mi voz vibra más hacia el pecho. ¿Por qué? Porque mi voz es grave, ¿ok? Y eso es raro. ¿Por qué es raro? Porque hay una percepción cultural en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que si las mujeres hablamos de una manera más aguda, somos más femeninas, pero también hay una percepción debajo de esa tonalidad. Si tenemos la voz más aguda, puede ser que seamos menos inteligentes. En mi caso, mi anatomía funciona para que mi voz sea grave, punto. Si tú sabes en qué lugar se está proyectando tu voz, si es más hacia el pecho, voz de pecho, si es más hacia la cabeza o hacia la nariz, voz nasal, sabes entonces que lo que dice aquí de los elementos claves de una voz, la entonación o tonalidad, es más aguda o grave. Entonces, ¿esto de qué me sirve, Doc? Bueno, que en entornos organizacionales, las personas que tienen una tonalidad más grave generan mayor credibilidad. Entonces, no es que vayas a cambiar tu voz y empieces a hablar súper grave para ver si así me prestan atención, pero sí es que tanto me gusta mi voz desde el rango de los tonos en el que yo hablo. Porque así como tú estás hablando
en un rango específico, tú puedes hablar en tonos más agudos o más graves. Entonces, el tip que les doy es, en cuanto a tu entonación, enfócate en lo siguiente. Cuando vayas a hablar de algo de importancia, respira profundo y habla más lento. Aquí les estoy dando dos tips. El ritmo más pausado hace que el auditorio empiece a preguntarse, ¿está diciendo algo relevante? Y si cambias la tonalidad hacia lo grave, quiere decir que lo que estás diciendo es importante. Te da permiso para muchas cosas, para respirar antes de decir algo relevante, para pensar bien antes de hablar y para no cometer estas muletillas de, bueno, luego, esto, no, no, no. Y empiezas como a preguntar a la gente y la gente queda, bueno, hostigada. Detente, ya no me preguntes más, ¿no? Cada vez que hablas. Entonces, el ritmo tiene que ver con qué tan rápido o no vas dando el mensaje. La entonación tiene que ver mucho con tu fisonomía y se puede trabajar para generar un vocal branding que te ayude a tu identidad como profesional. La intensidad también tiene que variar porque al cerebro le encanta la variación. Si hay algo monótono con respecto a sonidos, se aburre y seguramente has notado cuando estabas formándote como profesional o cuando estabas frente a un líder, qué sé yo, que a lo mejor es un genio, pero al momento de transmitir el mensaje dice, bueno, estamos muy entusiasmados por explicarles el tema de la voz, espero que este tema haga efecto. No, bueno, ya no quiero escuchar a esa persona y pierde credibilidad, aunque el contenido sea genial. Entonces, fíjate que tanto la intensidad va a generar interés en tu audiencia, como la entonación y el ritmo, ¿ok? La intensidad se mide en decibeles, es decir, lo que nosotros conocemos como volumen, y la frecuencia es lo que se mide en hertz. Esto es de cómo se mueven las ondas de sonido para generar una voz que sea, digamos, más aguda o más grave. Seguramente hay muchas características que has escuchado, por ejemplo, el timbre. No existe un timbre igual de una persona a otra. Es como tu huella dactilar, es lo que te hace tú. Por ejemplo, la voz de Alice tiene un timbre muy particular y eso es lo que tienes que aprovechar, ¿sí? Entonces, por lo que yo te escuché, tienes una voz predominantemente nasal, ¿ok? Pero tu cadencia, tu ritmo es atractivo, es decir, la forma como estás llevando el mensaje en el ritmo preciso hace que los que te estamos escuchando prestemos atención. Basta que tú empieces a construir sobre cuáles son las cosas que no te agradan tanto y en función de eso, digamos, hablar un poco más de vocal branding. Y la calidad es de si tu voz está digamos, como muy carrasposa, esta voz así, dicen acá en México, aguardientosa, vamos a decir rockera, para no irnos con el tema de hábitos, pero tiene que ver también, esto sí tiene que ver específicamente con la salud, qué pasa con el tema del aparato fonatorio, si tienes algún tema con tus cuerdas vocales, etcétera. ¿Por qué les hablo del vocal branding? Porque efectivamente puede construir tu identidad como profesional, es un elemento que te va a ayudar a desarrollarte y sobre todo a que construyas las conversaciones dentro de tu entorno organizacional de una manera que a ti te favorezca, que es lo que nos interesa. Y es importante que sepas, como te he venido comentando desde el principio, que la base de tener una voz saludable, por supuesto, también tendrá que ver con un entorno emocional saludable, con la gestión de tus emociones y también con cómo te estás cuidando. O sea, una persona que no se hidrata, no duerme, olvídate que puede hacer 500 ejercicios de vocalización y no va a generar resultados esperados. Así de sencillo. Existe una metodología que hemos construido desde el 90 por 4 que tiene que ver con cómo equilibrar esa voz, pero sobre todo con instrumentos validados que van a diagnosticar de una manera precisa exactamente cuáles son los puntos que podrías mejorar para que tengas un protocolo de higiene vocal que te colabore a ti como profesionista. Esta metodología le hemos llamado EVA, equilibrio en voz alta, porque también tiene tres fases importantísimas. La evaluación a través de
instrumentos, como les comentaba, que internacionalmente han sido probados. El Occupational Voice Screening te estratifica los riesgos a los que está sometido. Parte de eso fue algunas preguntas que les hice al inicio de, ¿tienes o no exposición laboral? ¿Estás utilizando o malgastando tu voz dentro de tu entorno? El tema de vinculación, conectar ese entorno con el nivel de exposición y sobre todo darte herramientas clave para tener protocolos que ayuden a mejorar la voz, cómo te percibes a ti mismo, a ti misma y cómo te percibe tu entorno y hacer intervenciones en función de eso. Entonces, a través de la voz, construimos el vocal branding y Flor además nos ayuda con una metodología que tiene que ver con la construcción de conversaciones. Gracias, Mary. Como les dijimos, conversamos y conversamos mucho, pero voy a hacer, para honrar su tiempo, bastante breve y en una metodología que es muy fácil de recordar, PPCC. Cuando vayamos a tener una conversación de índole laboral, familiar, de amigos, la que sea, son 4 pasos que son fundamentales. Y en las aplicaciones que hemos hecho en organizaciones, esta ha quedado realmente como una muy sencilla para tener en cuenta. Primero, pausa. ¿Qué hacemos cuando pausamos? Lo mismo que hicimos al inicio. Les recomiendo tomar 3 respiraciones profundas antes de comenzar a tener conversación, comunicación con la otra persona y poder centrarnos. Segundo paso, piensa, ¿qué es lo que quiero lograr aquí? ¿Qué es lo que está en juego en esta conversación? ¿Por qué esta conversación va a ser importante para mí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? La primera C es conversa y entra en este flow y en esta dinámica de la danza de la conversación. Escucha, está presente, presencia plena. Esta conversación está siendo importante para ti, que la estás generando. Entonces, estemos conectados en cada uno de los pasos que estamos percibiendo a lo largo de esta charla, de esta conversación, de esta plática. Y al final, construye, porque esta conversación para nosotros era importante porque queríamos llegar a obtener un resultado, un acuerdo, cambiar, no sé, alguna idea que tenemos de cómo estamos colaborando, lo que sea para ustedes para poder co-crear desde este lugar. Entonces es pausa, piensa, conversa y construye. Es un protocolo que creo que es muy sencillo de recordar y les va a traer muchísimo, muchísimo valor. Espero que así sea. De todas formas, nosotros vamos a entregarles un poco más de información a través de Alice sobre cada uno de los pasos y los conceptos para que puedan tenerlos más en profundidad. También les vamos a compartir para que puedan vivir un IMC y puedan recibir un reporte. Y para cerrar, lo que les queremos contar es que dirán, ¿y qué hacen una consultora y una doctora en este lugar? Un día conversando, nos dimos cuenta que estábamos buscando lo mismo, el objetivo era el mismo, por caminos separados. Y dijimos, tenemos que ser 90 por 4, poner a los humanos al centro como las dos tenemos esa idea y hacer un trabajo integral, incluyendo la voz, la comunicación, la conversación y todo lo que sea un desarrollo humano de ese liderazgo que todos necesitamos y como colaboradores siempre queremos tener a nuestro servicio. Así que les queremos agradecer muchísimo su tiempo, sus preguntas, su interacción. Para nosotros es muy valioso y quedamos completamente a sus órdenes, encantados de poder apoyarlos en lo que necesiten. Gracias, Alice. Gracias, Moni. Buenísimo, gracias Flor, gracias Marian. La verdad que me pareció muy interesante todo, me hizo reflexionar también y aprendí un montón. A todos los que nos están escuchando, les voy a compartir el link de YouTube, así lo pueden volver a ver, si quieren repasar alguna parte, si lo quieren compartir con alguien, les comparto ahora el link. Eh, y Moni, te paso la palabra mientras tanto para que, y si quieren también pueden dejar una última pregunta en el chat, pero mientras tanto Moni hace algunos avisos finales. Muchísimas gracias. Pues comentarles que tenemos la línea de orientación emocional gratuita para que hagan uso de ella. Es una línea que nos va a dar una contención emocional, no sustituye la terapia, pero si necesitan la atención psicológica, también pueden acceder a ella por medio de esta línea. Y si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Ahí escanean el QR. Y bueno, pues justo nada más recordarles los servicios de SICA. Ya estamos organizando con varias empresas
el Día Mundial de la Salud Mental en octubre. Si quieren alguna activación, si quieren que vayamos a sus empresas a hablar de temas de bienestar emocional, de salud mental, también contáctenos, tomen por ahí el QR o ahí vienen nuestros datos de contacto. Además, avisarles que el próximo mes no nos vamos a ver en webinar porque vamos a estar muy atentos al mundial. Entonces vamos a dejarlos descansar un ratito para disfrutar, para estar en equipo, para echarle porras a nuestros equipos y nos vamos a ver seguramente en julio. Ya les estaremos compartiendo el tema, la fecha y demás por parte de GoIntegro y por parte de SICA. Muchísimas gracias a todos, a todas. Fue un espacio muy enriquecedor. Yo me voy con muchas herramientas y creo que, bueno, pues ya abrimos una conversación muy importante. Continuémosla, ¿no? Ahí está el contacto de Flor, de Marianne. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y lindo día. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Flor, Marian, y gracias, Moni. Nos vemos en un próximo webinar. Y les voy a compartir por mail todos los materiales de Flor, sí, y de Marian. Muchas gracias. Gracias, muchísimo gusto. Encantado. Gracias por el espacio, gracias por quedarse aquí Gracias. conectados.